Bueno, sí, decimos que la frontera es performativa, pero es una idea muy simple, es decir, que basta con decir que hay una frontera para que exista. Nada más. Y eso lo entendemos muy bien desde la perspectiva estatal, es decir, que es suficiente con que dos dirigentes de estados se reúnan y que deciden que establecen una frontera, son los tratados, ¿no? Y entonces existe esta frontera. Ahora, con la perspectiva de la antropología y de los espacios fronterizos, también vemos la frontera como con esa capacidad performativa, es decir, con esa pregunta de cómo los habitantes producen esta frontera. No miramos solo cómo la frontera influye a la vida de los habitantes de los espacios fronterizos, sino que también ellos participan en su producción. Ahí hay dos cosas que me gustaría compartir. Una es qué pasa en estos espacios fronterizos donde hay naciones sin Estado, como en el caso del País Vasco, que estamos en una frontera invisible o abierta porque estamos dentro de la Unión Europea. Pero yo no voy a ser tampoco tan positiva, creo, ahí. ¿Por qué? Porque, por un lado, sí que con la antropología vemos siempre todo tipo de frontera que podemos producir, no solo la frontera entre estados, sino también, por ejemplo, pues las fronteras lingüísticas. Es muy fácil, si yo hablo vasco que esté de un lado o del otro de la frontera, pues voy a producir fronteras lingüísticas con gente que no habla euskera y puedo identificarme con gente del otro lado de la frontera, pero que habla euskera también, ¿no? Y esa es, diría yo, la buena imagen que nos gusta dar de las naciones sin Estado que hay en los espacios fronterizos de la Unión Europea, que sí que existen estos espacios naturales, que podríamos decir, más culturales, identitarios también. Y bueno, así podemos multiplicar pues, esas formas para diferenciarnos, ¿no? de la gente que se identifica más con la nación hegemónica o la que corresponde con la identidad que va con los estados-naciones, en este caso franceses o españoles, ¿no? Pero también y vamos deshaciendo de algún modo la frontera estatal entre dos estados-naciones, pues cuando hacemos, por ejemplo, en País Vasco hay ahora fiestas que se hacen en la frontera misma y para contestar, para negar esa existencia de esta frontera, ¿no? Y entonces estas manifestaciones también son una manera para deshacer. Y al mismo tiempo sabemos siempre cómo es la cooperación transfronteriza, pues como lo dice la palabra misma, se necesita una frontera para poder hacer transfronterizo. Pues pasa igual con contestar la frontera. Si la contestamos con esa perspectiva de la frontera como performativa, es contestar una frontera, es también hacerla existir, ¿no? Entonces estamos siempre en esa paradoja con estando en estas naciones sin Estado, de hacer y deshacer pues constantemente. Y lo que veo mucho haciendo trabajo de campo y en los talleres que hemos hecho es también una realidad un poco más oscura, creo, que es esa sensación de división que sale muchas veces ahora dentro de los vascos. Es decir, que la gente que es del País Vasco, que se siente vasco, tiene siempre esa sensación de división. Estamos en 3 territorios institucionales, como solemos decir, que uno llamamos Iparralde, lado norte, que es parte del Estado francés, y otros 2, Navarra y Euskadi, que son 2 comunidades autónomas, y entonces siempre sale esa sensación de separación, de división, de que no nos conocemos y de que desde que hemos entrado en el espacio Schengen vamos dividiéndonos cada vez más.
y que las relaciones van disminuyendo. Esto no es una realidad, no sé qué es, que existe solo en País Vasco, sé que existe en otras fronteras de la Unión Europea, pero hay como esa paradoja. Creo que tiene algunas respuestas también y bueno, una es, por ejemplo, porque desaparece el contrabando, ¿no? O es el argumento que nos dan siempre los habitantes de estos espacios fronterizos. Nos han abierto las fronteras, pero han hecho que no hay interés para pasar esta frontera. Y para dar solo un ejemplo del trabajo de campo, que es un ejemplo que uso mucho porque es muy impactante, es un bertsolari que son improvisaciones que cantamos en euskera, pues que vive en un pueblo que está justo en la frontera franco-española. Dice que hoy en día se le sale más difícil cantar en el pueblo que está justo del otro lado de la frontera a 15 minutos de su casa que en Bilbao, por ejemplo, que queda a 2 horas de su casa, pero porque se siente como más en casa en Bilbao por tener mismo acento cuando habla euskera, por tener mismas referencias cuando va a cantar, etcétera, y algunas también costumbres lingüísticas que van a hacer que se entenderá más con el de Bilbao que con un vasco que vive justo a 15 minutos de su casa. Entonces, bueno, ahí es el lado oscuro, digamos, de esta realidad de los espacios fronterizos, pero creo que la buena noticia de ver la frontera como performativa es que tenemos capacidad